Listo. Y vamos a compartir la ventana. Lo hago grande porque cuando hacía grande daba un error. O sea, no sé si se acuerdan de eso. Voy a poner acá los participantes. A ver. Listo. Ahí estamos. Bien, entonces, para cerrar, nos falta tocar unas últimas partes de las centrales hidroeléctricas. Sí, tenemos que hablar todavía de la presa, de las compuertas, de los tipos de válvulas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo ahora mismo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un esquema, más o menos, que donde nos muestra justamente todas las partes funcionales que componen a la represa, ¿verdad? Hidroeléctrica, ¿sí? A gran escala, evidentemente, no entrando en demasiados detalles, ¿sí? Entonces, si vemos arriba, tenemos lo que sería nuestro embalse, ¿verdad? O agua embalsada. Tenemos lo que sería la estructura, que es la presa, ¿sí? Tenemos una rejilla de acceso a la tubería forzada, ¿sí? Esta rejilla lo que hace es, sirve de filtro, ¿verdad? Luego tenemos lo que sería la tubería forzada en sí. Eh, Luego tendríamos el grupo de turbinas equipadas, ¿verdad? Tenemos lo que sería el eje de la turbina, ¿verdad? Que es donde se encuentra el rotor. Luego tenemos el generador, las líneas de transporte que se ven acá arriba y los transformadores, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente esto es lo que vimos recién en el dibujo, ¿sí? Vamos a empezar con la presa o sea, con los embalses, ¿verdad? O el reservorio de agua, ¿sí? Entonces, ¿qué es un embalse? Bueno, es básicamente eso, ¿verdad? Es almacenar el agua de un río, ¿verdad? De un cauce. Y las dimensiones, ¿verdad? De este embalse depende de un estudio hidrológico que usualmente está basado en los otros ríos, ¿verdad? Que aportan caudales, ¿verdad? Y los afluentes, la lluvia, el nivel o sea, el índice de lluvia promedio de la zona, la topografía del terreno, ¿verdad? Todos esos son los estudios previos que hay que hacer para poder diseñar una presa, ¿verdad? Que te va a producir un embalse, ¿sí? Eh, entonces, la función del embalse, primero que nada, es regularizar el caudal del río, ¿verdad? O sea, lo que se busca es tratar de almacenar ese caudal haciéndolo más lento, ¿verdad? Haciendo que su paso sea más lento y más aprovechable para producir la energía, ¿sí? Entonces, también se busca mantener la disponibilidad del agua, ¿verdad? Teniendo una producción promedio como este embalse, ¿verdad? Se encarga de generar una retención, una regularización de agua, entonces se puede decir, ¿verdad? Que hay una producción constante de energía eléctrica que en teoría y en condiciones óptimas siempre debe ser la misma, ¿verdad? También se encarga de contener los caudales extremos de la avenida ofrecida, ¿sí? ¿Verdad? Tenemos una presa que evita que el caudal extremo básicamente sobrepase o dañe, ¿verdad? Para eso está también la parte del vertedero, ¿ok? Después, otra de las funciones es crear una diferencia de nivel, ¿verdad? Lo que nosotros conocíamos como salto, que es la diferencia que hay entre la cota máxima y la cota mínima a la salida, ¿sí? Y lo último, ¿verdad? Para la parte de lo que sería recreación. Bien, así es como se vería más o menos un embalse. Tenemos varios niveles que se pueden ir utilizando, ¿verdad? Nivel normal, nivel extremo, nivel excepcional, llenos, ¿verdad? Tenemos lo que serían las compuertas, por donde pasan, las tuberías y tenemos completo, ¿sí? Entonces, los volúmenes se pueden clasificar otra vez, ¿verdad? En distintas formas. Por ejemplo, tenemos lo que sería el volumen útil, ¿sí? Que es el volumen, ¿verdad? Es básicamente el, el combustible, ¿verdad? Que se usa en el periodo de regulación, ¿verdad? Del estudio hidrológico que se hace. ¿Sí? El volumen útil es todo lo que nosotros podemos utilizar en lo que sería un ciclo de carga, ¿sí? Entonces, el volumen muerto, ¿verdad? Es el volumen que en teoría nunca va a ser utilizado, ¿verdad? O sea, es un volumen que no se debe alcanzar salvo situaciones excepcionales, ¿sí?
Y el volumen en espera es el volumen que instantáneamente no se turbina, no se produce energía eléctrica de él. Sin embargo, si hay una bajada, el volumen de espera entra en acción, ¿verdad? Para cubrir esa bajada que hay, ¿ok? Los niveles de operación que tenemos, ahí se une alguien, le voy a admitir. Eh, un poco, voy a esperar que se una Elizabeth y a ver si me escucha. Elizabeth, ¿me escuchas? Ahí se une más Javier López. Entonces, quiero saber si me escuchan. Bien, básicamente continuamos, ¿verdad? Estamos hablando de los niveles de operación de los envases, ¿sí? Tenemos lo que sería el nivel máximo, el nivel normal, el nivel del vertedero, ¿verdad? Nivel medio normal, mínimo normal y mínimo de operación, ¿sí? Todos estos niveles están asociados aquí a este gráfico, donde se puede ver por qué son excepcionales, por qué son mínimos, por qué son máximos, ¿sí? Todo va a depender de su función, de cómo se va a turbinar, ¿verdad? De que si ya hay que verter o no, si hay que tomar, si hay que seguir acumulando, hay que disminuir la producción, ¿verdad? Todos esos valores van a depender de eso con respecto al gráfico, ¿verdad? Para no entrar mucho en detalle lo que sería, ¿sí? Entonces, también está en el tema del nivel de restitución. Recuérdense que el nivel de restitución era importante porque había una tubería que se llamaba la tubería de succión o tubería de aspiración, que evitaba el corte entre la salida de la turbina y lo que sería el nivel de restitución que es ahí abajo, ¿ok? Entonces, por eso es importante mantener, porque eso mantenía gran parte de la energía cinética, ¿sí? Si se acuerdan, mantenía entre 70 y 65% de la energía, ¿sí? Bien, el caudal firme y el caudal regularizado, ¿sí? Estos son dos conceptos básicos que se tiene también, ¿sí? Entonces, el caudal firme es el caudal que yo, de mi estudio hidrológico, garantizo que siempre voy a poder tener, ¿sí? Entonces, el caudal firme es lo que yo espero que en situaciones normales yo siempre pueda producir, ¿sí? No debería estar asociado a ninguna probabilidad, debería estar asociado a un estudio que me dice que yo hace 20 años tengo este nivel y bueno, este es el nivel que voy a tener. Ahora, el caudal regularizado, ¿verdad? Es un caudal que sí ya está asociado a una probabilidad, ¿sí? Entonces, donde yo regularizo ese caudal, yo hay veces que puedo tener un caudal superior a lo esperado o a lo arrojado por mi estudio, ¿sí? Pero ese caudal no es constante, no, o sea, no va a ser real, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a depender de ciertos factores, justamente como dice, que van asociados a una probabilidad de que ocurran o no. ¿Ok? Entonces, a ver, cualquier cosa me escriben nomás ahí en el chat, tengo ahí al costadito, ¿sí? Eh, bueno, vamos a pasar acá a lo que serían las presas, ¿sí? Entonces, las presas o las represas, ¿verdad? Son justamente ya obras civiles de ingeniería. Como hablamos, ¿verdad? Entre ellos, vamos a decirle, la principal función que tiene es retener el agua. Ahora, el fin que tiene es, ¿verdad? Crear un embalse, generar un salto, ¿verdad? Un desnivel entre la entrada y la salida, ¿verdad? Tener lo que sería, vamos a decirle, un caudal de agua ahí acumulado para poder turbinar, ¿verdad? Un caudal regularizado, ¿sí? Entonces, también tenemos la posibilidad de usar las presas para desviar ríos, ¿sí? Entonces, ¿para qué yo, con qué fin yo desviaría un río, verdad? Bueno, cuando yo necesito hacer algún tipo de obra por lo que sería mi presa principal o cuando estoy empezando a construir una hidroeléctrica, yo necesito hacer una presa de desvío para poder trabajar en el local. Luego se demuele eso y el agua vuelve a su situación normal y empieza a crearse lo que sería nuestro embalse, ¿sí? Bien, para las presas, nosotros tenemos, vamos a decirle, puede ser fabricado de distintos tipos de materiales, ¿verdad? Tenemos lo que sería la presa de concreto hormigón, que es lo más natural que se haga para la represa hidroeléctrica.
presas de enrocamiento, presa de tierra y presa mixta, ¿sí? Aquí entonces podemos ver lo que serían las presas de hormigón, ¿sí? Las presas de hormigón a su vez se pueden dividir otra vez en presas de gravedad, ¿verdad? Que retienen al agua gracias a los materiales empleados, ¿verdad? Que son, o sea, hormigón, ¿verdad? Sí. Entonces, o sea, mampostería de hormigón. Por el peso mismo de estos, ¿verdad? Estos son prácticamente inamovibles, ¿verdad? Después tenemos lo que es el contrafuerte, ¿sí? Está formado por una pared impermeable, ¿verdad? Y situado aguas arriba. Los contrafuertes son resistentes y son bastante estables, ¿sí? Si se fijan acá, tenemos como unos pequeños apoyos, ¿verdad? Que evitan que el agua le pueda empujar o mover, ¿sí? Luego, por último, tenemos los arcos bóvedas, que esto se ve mucho en las películas famosas en Estados Unidos y todo eso, hidroeléctricas, ¿verdad? Que están a súper altos lugares, ¿verdad? En montañas y todo eso. Entonces, estas presas, su particularidad es que absorben prácticamente la fuerza del agua y lo que hace es transforma eso en un empuje, ¿verdad? Hacia el terreno, ¿sí? Básicamente el agua por su forma le aplasta hacia abajo para que éste pueda resistir, ¿ok? Entonces, tenemos aquí un ejemplo, ¿verdad? De la presa de gravedad, justamente, que el agua alcanza su propósito, ¿verdad? Y bueno, son evacuadas otra vez ahí, ¿verdad? Luego tenemos el ejemplo de la presa de Cortafuerte, ¿sí? Que es lo que vieron. Aquí se puede observar los apoyos que tiene este tipo de presa, ¿sí? Y por último, tenemos lo que sería la presa de Arco. Esto es lo que se ve mucho en Estados Unidos, que se suele ver en las películas, ¿ok? Usualmente estas presas son de muy alto salto, ¿verdad? Entonces la idea es utilizar las turbinas Pelton, que estuvimos estudiando también, que son lo que tienen los cucharones. Bien, las presas de tierra son las famosas presas para hacer pavimentos, para hacer caminos, ¿verdad? Que se hacen en cierto lugar donde hay agua, ¿verdad? Evidentemente, estas presas son mucho menos flexibles que los otros tipos de presas, ¿verdad? Y, eh, y bueno, ¿verdad? Se tiene que hacer el estudio, tiene que ser aguas que no sean muy turbulentas y todo eso para que esto pueda, vamos a decirle, ser funcional y práctico y duradero por sobre todo, ¿sí? Aquí hay otro ejemplo, ¿verdad? Estas son las presas ataguías, son las presas de mantenimiento o de construcción, ¿verdad? Que se hace justamente para poder desviar un pedazo del agua y poder hacer obras, ¿sí? Estas son vamos a decirle, lo que sería como una presa, pero de mantenimiento, ¿sí? Un pequeño esquema de lo que sería la represa de Itaipú. Eh, Luego tenemos los vertederos y aliviaderos, ¿sí? Los vertederos justamente su principal función es verter lo que sería el excedente del agua una vez que el embalse está ya lleno a nivel crítico, ¿sí? Entonces, la idea de esto es bypassear el excedente de agua para que no pase por la casa de máquinas, ¿sí? Porque evidentemente el flujo de turbinado, vamos a decirle, es inferior a la razón, ¿verdad? De cómo va creciendo ese embalse. Entonces llega un momento que esto sí o sí debe ser evacuado ya por las compuertas, ¿ok? Por las compuertas o vertederos. Estas descargas de fondo son unas pequeñas aberturas, ¿verdad? Básicamente son unos túneles, ¿sí? Que se tienen en la represa, ¿verdad? Que lo que se busca es utilizar una forma de evacuar directamente también, ¿verdad? Pero a nivel más bajo, vamos a decir, ¿sí? Entonces, justamente en Itaipú, si alguna vez hicieron la visita técnica, cuando se bajan abajo mismo, ¿verdad? Se pueden ver lo que serían los conductos de las presas de descarga profundas, ¿sí? Entonces, eh, como dice acá, ¿verdad? Su utilidad está prácticamente en duda, ¿verdad? O sea, casi no se usa más, ¿verdad? Pero Itaipú sí tiene, ¿verdad? Tiene ahí en la parte de abajo. Bien, esto es nada más el vertedero de Guazú, ¿verdad? Vemos lo que es su presa, presa tenemos una de gravedad. Luego tenemos lo que sería
la toma de agua, ¿sí? La toma de agua es básicamente el camino, el conducto principal, ¿verdad? Para que las turbinas se puedan abastecer por agua, ¿sí? Entonces, estas tomas deben tener la posibilidad de cortar o permitir el flujo de agua de acuerdo a como sea necesario, ¿sí? Eh, También debe contar con filtros, ¿verdad? Que no permitan que entre ningún tipo de impureza o perturbación de las turbinas, ya que pueden dañar a la hora del turbinado, ¿sí? Se tiene que buscar que estos ductos tengan la menor pérdida posible, ¿sí? Justamente las tuberías forzadas eso es lo que, esa es su función principal, ¿verdad? Conducir el agua con la menor pérdida posible, ¿sí? Entonces, a ver, aquí tenemos una pequeña imagen de lo que sería el ducto. Creo que aquí se ve mejor. Sí, aquí se ve mejor la toma de agua, ¿ok? Entonces, fíjese, en la imagen de la derecha se entiende mejor lo que sería la toma de agua. Tenemos aquí una compuerta tipo vagón, ¿verdad? Que es una compuerta de mantenimiento de corte de agua y una compuerta de stop block, que es como un seccionador, ¿sí? La diferencia entre estas dos compuertas dentro del tubo es que esta compuerta de vagón sí puede funcionar con carga, ¿verdad? Que significa con carga, que él puede entrar a cortar mientras que la turbina estaba turbinando justamente, ¿sí? Sin embargo, la stop block únicamente puede entrar cuando el flujo de agua se cortó, ¿sí? Así es como funciona. Bien, tenemos la toma, ¿verdad? Tenemos, aquí no se ve la rejilla, pero debería tener la rejilla, ¿verdad? Creo que hay otro dibujo más adelante. Y eso, ¿verdad? Esta es básicamente lo que sería ¿cómo se dice? La tubería forzada. Y esta pequeña toma de agua acá hace su vez, pero toma de aire, hace la vez de una chimenea forzada, ¿sí? La chimenea forzada se acuerda que era evitar que haya aire dentro del canal de tubería forzada. Entonces, todas las burbujas de aire, todo lo que sea, va a terminar subiendo por acá y escapándose. Bien, los sistemas de conducciones de agua puede ser de baja presión o de alta presión, ¿sí? En baja presión lo que encontramos son los famosos canales, ¿verdad? Galerías, donde el agua prácticamente entra y se transporta hasta cierto lugar donde más adelante esto va a entrar en lo que sería un conducto forzado, ¿verdad? Una tubería forzada, donde esto se va a preparar para ser turbinado, ¿sí? Se va a encauzar para poder aumentar su energía bruta, ¿verdad? Y poder turbinarse. Los canales de conducción, ¿verdad? Son generalmente utilizados en centrales de desvío o derivación. Eso habríamos visto, ¿sí? Los centrales que toman agua de un río y terminan en otro, o que transportan, ¿verdad? Y igual, luego de turbinar, sueltan el agua en el mismo río, ¿ok? Entonces, Itaipú, por ejemplo, no necesita hacer eso porque las, como si las condiciones hidrológicas son favorables para que el turbinado se haga ahí mismo en la toma de agua, ¿sí? Entonces, el agua circula a presión atmosférica, ¿verdad? Porque puede ser un canal abierto o un canal cerrado, ¿verdad? Pero circula a lo que sería presión atmosférica normal, ¿verdad? Eh, bueno, entonces dice que en caso que la sección transversal fuese cerrada, el canal de conducción recibe el nombre de galería o túnel de conducción abierta, ¿sí? Aquí tenemos lo que sería un canal de conducción. Bien, a ver, la cámara carga detalle. Esto es lo que es importante. Los ductos de baja presión, ¿sí? Los ductos de baja presión, ¿verdad? Justamente son también, ¿verdad? Las galerías y todo eso, ¿verdad? O sea, eh, al referirse de baja presión, justamente se refiere porque la tubería forzada, justamente son las que levantan la presión del agua ahí mismo, ¿sí? Entonces, estos tubos, ¿verdad? Son utilizados netamente para transportar ¿cómo se dice? Para transportar el agua para su posterior turbinado, ¿sí? Entonces, también habla aquí que generalmente se instala un tanque de compensación o una chimenea de equilibrio, ¿sí? Eso es entre la conexión de la tubería forzada y lo que sería la galería, ¿verdad? O el conducto de baja presión, para evitar que haya justamente los famosos golpes de ariete que tiene, ¿sí? Porque ahí pues hay un cambio brusco en la unión. Acá justamente tenemos la chimenea de equilibrio, ¿sí? La chimenea de equilibrio básicamente es una estructura, ¿sí? Que conecta el tubo de baja presión con la tubería forzada, ¿sí? Entonces,
en esa conexión suelen haber turbulencias. Y lo que hace la chimenea, que yo ya le había mostrado también a ustedes, es que él absorbe esa turbulencia tirando el agua hacia arriba, ¿sí? Entonces toda la parte bruta de que se va a turbinar no siente o no ve esa perturbación, ¿sí? Básicamente esa es su función principal, ¿sí? Evitar los golpes de ariete y la turbulencia, ¿sí? También evita que entre aire en el conducto forzado, ¿sí? Porque acuérdense que las burbujas siempre quieren ir hacia arriba y una vez que entre la chimenea, ya eso no va a poder, ¿cómo se dice? No va a tener ningún tipo de burbuja, ¿ok? Entonces, aquí tenemos las cuantas fotos, aquí tenemos justamente tenemos lo que sería el conducto, ¿verdad? Y tenemos arriba lo que sería la chimenea de equilibrio, ¿sí? Entonces esta chimenea de equilibrio justamente absorbe cualquier tipo de turbulencia porque el agua tiene espacio para subir hacia arriba, ¿sí? Las tuberías forzadas, ¿verdad? O las tuberías de alta presión, ¿sí? La idea, ¿verdad? La funcionalidad de esta es transformar lo que sería la energía potencial de deposición que tiene el agua, ¿verdad? En el embalse a energía potencial de presión, ¿verdad? Tratando de mantener al mínimo las pérdidas de esta, ¿sí? Para su posterior turbinado y producir energía eléctrica de ellos, ¿sí? Entonces, los ductos forzados, ¿verdad? Puede ser chapas de acero, puede ser láminas sin costura, ¿verdad? Hierro fundido, PVC, incluso madera, ¿sí? El número de conductos forzados básicamente depende de la capacidad hidrológica de la empresa, de la represa, pero de la cantidad de energía que uno quiere producir, ¿sí? Porque básicamente sería un tubo forzado, idealmente, ¿verdad? Un tubo forzado por cada turbina, ¿sí? Entonces, bueno, y eso, ¿verdad? También habla que los diámetros forzados son calculados con el objetivo de minimizar los costos de las pérdidas, ¿sí? Entonces, básicamente, es eso lo que siempre se busca, ¿sí? Acuérdense que las pérdidas, ¿verdad? Costo de pérdidas son costos de energía no producida, entonces eso tiene otra vez un costo eh, que no cobras, ¿verdad? Tiene un costo operativo y tiene un costo de mantenimiento otra vez, ¿sí? Bien, entonces tenemos lo que serían las compuertas, ¿sí? Básicamente las compuertas se utilizan para, vamos a decirle, ¿cómo se dice? Acabó. Se utilizan para mantenimiento, para corte, para regulación, para, ¿sí? Esta es la famosa compuerta tipo vagón que les comenté hace rato. Entonces, esta compuerta, ¿verdad? Está accionada por un pistón hidráulico generalmente para que tenga muchísima fuerza. Entonces, la idea que tiene esta puerta es cortar de golpe el flujo de agua que va hacia la turbina, ¿sí? Entonces, esta compuerta en particular sí puede trabajar con carga, sin embargo, la stock lock, ¿verdad? Vemos que entre sus características tenemos que no operan con carga, ¿sí? Tampoco son accionadas de forma hidráulica o neumática, ¿verdad? Sin embargo, usan una grúa que sube o baja, básicamente baja por cuestiones de gravedad, nada más, ¿sí? Entonces, utilizados usualmente para una segunda seguridad a la hora de cortar el flujo del agua a la turbina y poder hacer mantenimiento. ¿Ok? Aquí se puede observar unos pequeños dibujos, ¿verdad? Eh, luego tenemos lo que serían las compuertas de los vertederos, ¿sí? En este caso tenemos las compuertas del tipo radial, ¿verdad? Eh, las compuertas pueden ser basculantes, cilíndricas, ¿verdad? Tipo cajón. Entonces, básicamente son todos, ¿cómo se dice? Variantes de compuertas que cumplen la misma función, ¿ok? Y por último de los componentes tenemos lo que serían las válvulas, ¿sí? Las válvulas más importantes, ¿verdad? Que están dentro de una turbina son las válvulas de bloqueo, por ejemplo, ¿verdad? Que se les conoce también como las válvulas sino, ¿verdad? Básicamente su función es o abrir o cerrar, ¿sí? No regular ni abrir a media ni nada, ¿sí? Para eso está lo siguiente que es la válvula reguladora, ¿sí? La válvula reguladora justamente se puede encargar de regular el caudal o la presión
cuando se busca, vamos a decirle, controlar de cierta forma el grado de producción, ¿sí? Luego tenemos la válvula disipadora de energía, ¿verdad? La idea de disipar la energía es lo que se busca, ¿verdad? A la salida de las turbinas, ¿sí? Ahí se suele usar, o sea, pero a la salida de lo que sería el tubo de aspiración, ¿sí? Ahí se suele usar la válvula disipadora de energía para que el agua no haga turbulencia abajo en el nivel de restitución de lo que sería la presa, ¿verdad? Entonces, aquí se puede ver unas cuantas fotos, ¿verdad? De unos cuantos ejemplos, ¿verdad? Una pequeña descripción de las válvulas, cómo van funcionando. La válvula mariposa. Esta, si alguna vez se van a Caraí, ahí, por ejemplo, se pueden parar enfrente de una válvula mariposa y es inmensa. En Acaraú es interesante porque se puede ver eh, mejor que en Itaipú, vamos a decirle, por cuestiones de que tienen menos en cuenta los factores de seguridad. Entonces vos podés entrar, podés ver la turbina, podés ver las barras, podés estar muy cerca de la turbina, pero muy cerca. Incluso si la turbina está en mantenimiento, ¿verdad? Te permiten ingresar a la turbina, ¿sí? Bien, entonces, básicamente, esas son todas las partes de una central hidroeléctrica, ¿sí? Entonces, con esto nosotros concluimos lo que sería el tema de centrales y tenemos todavía dos clases, si no me equivoco. Vamos a tratar lo que quiero dejarles es un pequeño trabajo para poder sumar puntos para disminuir el peso del examen final, si les parece bien, ¿sí? Entonces, la idea es que no todo esté centrado en el examen final y que puedan, vamos a decirle, pasar la materia, ¿verdad? Con mayor facilidad y practicidad por sobre todo. No sé si alguien tiene alguna consulta. Si no tiene el micrófono, pueden escribir nomás. El examen va a ser presencial. Ok, no tengo problema con eso. Igual vamos a tratar de aplicar el mismo método, ¿verdad? Vamos a tratar de aplicar el tema de selección múltiple, ¿verdad? Y algunos que otros complete con su palabra, ¿verdad? Cosas, yo no le voy a pedir nada que sea exacto como tiene que ser, ¿sí? Más bien voy a plantear situaciones y voy a querer que se respondan las situaciones, ¿sí? Me parece algo mejor porque no les obliga a memorizar nada, les obliga a entender cómo funciona, ¿sí? Bien, no sé si algún otro detalle. Nuestro examen creo que era 23 o 26. No estoy muy seguro, pero uno de esos dos era. Entonces, un poco mirar el calendario. 26, 25 parece que es nuestro examen. 25 de noviembre. Bien, entonces, si no hay más nada, yo les subo este video. Voy a preparar un pequeño trabajito, ¿verdad? Para que puedan ir sumando unos cuantos puntos. Y nos vemos entonces en la clase que viene. Vamos a tratar de terminar ya el contenido. Profesor, para el tema del examen, usted nos va tipo a guiar para tener así, para tener más, para centrarnos más en el tema que nos va a salir. Sí, yo le voy a ayudar, le voy a orientar más o menos hacia dónde va a ir tirado el examen. Ya. Gracias, profe. Dale, sin problema. ¿Alguien más? Bueno, entonces les grabo el video y les subo al Classroom. ¿Está bien? Gracias por asistir nuevamente. Les subo esta noche el video. Ok, profesor, muchas gracias. Dale, Gracias, hasta luego. profesor.